Directivos Seguros, un podcast de Sexecutives y Cordón Seguros. Como empresarios, uno de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos son las reclamaciones por responsabilidad civil. Cualquier error, negligencia o descuido en nuestras operaciones puede derivar en cuantiosas demandas de clientes, proveedores, empleados o terceros que estén relacionados con nuestra empresa. En este episodio de Directivos Seguros vamos a hablaros de forma clara y concisa de quiénes pueden reclamarnos por responsabilidad civil y, sobre todo, por qué motivos. Vamos a ver cómo tenemos que actuar, cómo se gestionan estas reclamaciones y de qué forma podemos estar cubiertos. Para ello, como de costumbre, Fernando Cordón, quien esto es realmente un especialista. Hola David, muy contento. Y muy contento además de hablar de la responsabilidad civil, algo que está en nuestro día a día en todo, en empresas, en particulares, en cualquier sitio. Para mí es una de las coberturas, garantías más importantes que tenemos en el mercado y que debemos de saber utilizar y de saber comprar. Primero explícanos, Fernando, qué se entiende exactamente por responsabilidad civil y especialmente en el contexto empresarial que estamos hablando. Bueno, entrando un poquito en lo que dice el Código Civil, que es el que nos va a marcar, el artículo 1902 y 1903 nos viene a decir que el que causa un daño tiene que resarcir de ese daño y pagarlo. Y eso es lo que hace la responsabilidad civil. Claro, y en el ámbito empresarial, ¿qué es lo que va a cubrir? ¿Qué necesidades tenemos como empresarios? Bueno, pues todo el ámbito de los 360 grados de la actividad empresarial. Es decir, nosotros vamos a trabajar con clientes, con proveedores, en nuestra empresa tenemos empleados, personas que van a acceder a la empresa, aunque no sean empleados y sean terceros, la propia administración pública. Todos nos pueden reclamar por un hecho que ellos entiendan que va contra sus intereses. Otra cosa es que luego decidamos si había o no responsabilidad nuestra, pero nos van a demandar. Y para mí es la garantía más importante en la contratación de un seguro. De hecho, en muchos contratos entre empresas es exigido el seguro de responsabilidad civil de cara al proveedor. Precisamente entiendo por tener la seguridad y garantía de que si ocurre algo, eso va a estar respaldado. Sí, y en muchas empresas, tú cuando vas a acceder a la empresa, lo primero que te piden es, y en las que no lo hacen lo deberían de hacer es, usted viene a esta empresa, copia de la póliza, de las condiciones particulares y generales y copia del recibo como que está pagado. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones subsidiariamente vamos a responder por esa empresa y tú vas a cualquier empresa grande, vamos a hablar por ejemplo de Balay, y tú vas a acceder allí con tu camión, con tu transporte, etcétera, y te exigen comprobar que esa póliza va a cubrir las necesidades que tiene la empresa. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. A ti te toca gestionar, a ti o a tu equipo, evidentemente, te toca gestionar muchas reclamaciones de este tipo. ¿Cuáles son las más comunes que originan este tipo de demandas en las empresas? Bueno, la más común suele ser por trabajos mal realizados. Y entonces esos trabajos ocasionan daños directos e indirectos al cliente al que lo ha comprado y esos son los más habituales, ¿no? Pues una instalación eléctrica en la que se realiza mala instalación y entonces se tiene que indemnizar. Y esos daños no es solamente efectivamente la propia máquina estropeada, sino los daños que se han ocasionado en una cinta transportadora, la pérdida de paralización de esa cinta, etcétera. Suelen ser los más habituales en fábricas. ¿Se dan muy a menudo? Pues esa también sería la pregunta. ¿Esto ocurre esporádicamente una reclamación de este tipo o es algo que viene a ser, por decirlo así, común? Bueno, es más común de lo que pensamos, no por el propio hecho de que las empresas trabajen mal, sino que simplemente hay humanos que realizan tareas y se equivocan. Y de alguna forma la empresa tiene que proteger su patrimonio y su responsabilidad frente a terceros. Incluso frente a reclamaciones infundadas, porque a veces sí que recibimos reclamaciones en las que decimos, bueno, pues todo no tiene ningún sentido. Bueno, pues hay que poner a los peritos en funcionamiento y evidentemente a los abogados para que hagan la defensa jurídica de los intereses de nuestro cliente. Visto que esto es común, Fernando, o sea que las reclamaciones están en el día a día y nos puede surgir a cualquier empresa y en cualquier contexto, ¿qué consecuencias económicas e incluso reputacionales puede tener para una empresa el no contar con una cobertura adecuada? Porque claro, si tú tienes la cobertura adecuada, si está todo bien alineado, entiendo que serán trámites, será un problema, pero que llevará su curso y se solucionará. Pero si uno no cuenta con la cobertura adecuada, y fíjate que ya no digo siquiera al no tener la cobertura.
que a veces puede ser que esa cobertura simplemente no sea la adecuada. ¿Cuáles son las consecuencias que tú has visto y que nos interesa saber como empresarios para no meterlos en esos problemas? Yo creo que lo más importante es la incertidumbre, ¿no? O sea, tienes una reclamación, lo que quiere el empresario es resolverlo, que su cliente, el perjudicado, quede satisfecho lo antes posible, pero solo quiere pagar si efectivamente tiene la culpa, ¿no? Y a veces ahí se confunde el hecho de, oye, paga, 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 porque el cliente me reclama y lo que hay que analizar es si tiene la responsabilidad. Y el primer miedo es si tendré cobertura. A lo mejor tú tienes una póliza de responsabilidad civil, seguro que tienes una póliza de responsabilidad civil, pero no contrataste esa garantía, esa cobertura. Los límites, ¿será suficiente o no será suficiente en un siniestro gordo, ¿no? ¿Y cómo va a afectar, sobre todo al fin y al cabo, a lo que dices tú, al riesgo reputacional con ese propio cliente con el que he tenido el percance? Si mi compañía va a ser ágil, va a resolvérselo, va a indemnizarle o si se va a demorar en el tiempo. Recordemos que no todo lo que se reclama es indemnizable a través de la póliza de la responsabilidad civil. Comentabas que esa póliza, que cuando surge algo, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que nos cubre, ¿no? Es si nos cubre o no. Aquí me gustaría que comentases un poquito qué debemos de tener en cuenta, entendiendo que cada empresa es lógicamente tremendamente distinta, pero qué especialmente debemos de tener en cuenta al hacer un tipo de contratación. Y luego has dicho una cosa muy interesante, porque has vinculado las consecuencias reputacionales, las has vinculado, por decirlo así, a la efectividad o a la gestión de nuestra compañía. Y eso me ha resultado muy interesante. Me gustaría que comentases primero el tema de la póliza. Lo primero que tenemos que hacer es contar a nuestro mediador de seguros todo lo que hacemos y mantenerlo informado. Puede que te encuentres con un siniestro que excluya a la aseguradora porque has cambiado la actividad o has iniciado una nueva actividad que no está amparada en la póliza, porque es muy diferente y te encuentres sin cobertura. Puede simplemente que a lo mejor no tenías empleados y ahora tienes empleados y no suscribiste la patronal. O hay otras responsabilidades como la de trabajos o post-trabajos en las que en su día no le diste importancia o el que te asesoró no lo suscribió. Porque a lo mejor en ese momento la actividad que realizabas no era óbice para la suscripción y ahora sí. Pues hay que tener una asidua conexión con tu mediador para adaptar la póliza a la realidad. Básicamente es eso, actividad que desarrollas y el ámbito también. Oye, ahora solo trabajas a nivel nacional y resulta que luego me cambias y estás exportando. Yo a veces me ha dado la sensación, ¿no? Sobre todo en empresas más pequeñas, que el seguro de responsabilidad civil, esta responsabilidad civil que tenemos, se contrata más bien como, bueno, como hay que tenerlo, es obligado, no me queda otra. Pero por lo que me estás diciendo, esto puede ser un error, ¿no? Y esto puede ser el principio de los problemas si luego realmente ocurre algo. Sí, o aún te digo peor, ¿eh? En gremios pequeños, profesionales, fontaneros, el gas o los electricistas están obligados, pero hay gremios en los que dicen, no tienen póliza de responsabilidad civil. Oye, yo lo voy a asumir, porque entienden que los daños pueden ser muy pocos o muy pequeños, ¿no? Te encuentras empresas, por ejemplo, de limpieza que van a limpiar a lugares y te sorprende que no tienen la póliza contratada, porque ellos asumen que si produce un daño lo van a pagar. Lo van a pagar, pero a lo mejor no lo pueden pagar. Porque se están posicionando en eventos, circunstancias que claro que las asumimos nosotros. He roto un jarrón, lo pago yo. Claro, la franquicia la asumiría. Y no es eso. Yo lo que sí que animaría es, si tu situación actual no te permite pagar una buena póliza de responsabilidad civil, no te la puedes suscribir porque a lo mejor la quieres contratar con franquicias, o sea, asumiendo tú los riesgos con franquicias muy pequeñas, ¿no? Es decir, bueno, si con un siniestro yo los primeros 300 euros los pongo yo y el resto la compañía. Pues en lugar de eso, suscribe con franquicias más altas de 600 o 1000 euros o más y verás cómo la póliza, la prima, se reduce en el precio. Por eso te digo que hay más gente sin póliza de responsabilidad civil de lo que nos creemos. Vaya. Mucha más. Pues resulta sorprendente, ¿eh? Yo, evidentemente, como empresario también que soy, evidentemente tengo mi póliza, ¿no?, de responsabilidad civil, como es lógico. Y bueno, puede pasar cualquier cosa. A mí, hablabas del contexto de eventos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que solemos estar en eventos, ¿no? Incluso a veces en parte técnica y demás, es que simplemente un cable mal puesto que provoque un cortocircuito y un incendio, con eso creo que ya lo he dicho todo, ¿no? Todo lo que puede derivar y pasar de ahí sin estar cubierto, solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta.
Por eso es sorprendente, ¿no?, que digas que muchas empresas no disponen de este seguro. Porque no hay concienciación. Hace unos meses tramitamos el siniestro de una empresa que no tenía seguro de responsabilidad civil. Y lo que hicimos fue intervenir ahí para llegar a un acuerdo en las indemnizaciones. Eran pequeñas, eran ridículas. Yo particularmente me sorprendía además de que no tuvieran y de que en este caso eran empresas de limpieza que trabajaban también con administradores de fincas, que esos administradores de fincas no les exigieran tener la póliza de responsabilidad civil en beneficio de sus propios clientes. Pero de todo hay en la viña, David. Ya imagino, ya imagino. Bueno, este segundo punto que a mí me ha llamado mucho la atención, porque has vinculado los daños reputacionales a esa agilidad, a esa forma de gestionar que va un poquito más allá de ya de nosotros personalmente, sino de la propia compañía, entiendo, ¿no?, con la que estamos asegurados. ¿Puedes explicar un poquito más acerca de esto? Sí, David, vamos con ello. Voy a poner un ejemplo que lo veremos todos enseguida, ¿no? Ocurre el percance, te llama el cliente, oye David, fíjate lo que ha ocurrido, me tenéis que pagar. Bueno, lo primero es que, claro, yo no te tengo que pagar porque he suscrito una póliza en la que me he subrogado en las obligaciones con respecto a una compañía y la compañía ha de ser la que pague, la que traslade. Claro, mi cliente tiene prisa porque se le solucione el evento. Él llamará a su seguro, peritará, dirá las indemnizaciones, mi compañía también. Pero mientras tanto, la situación está tensa en esa relación empresarial. Aquí hay algo que no funciona. Me has producido un daño y tú no me pagas. Quiero que me pagues tú. Y además la policía no te permite que pagues tú. Por eso, cuanto antes se tramita el siniestro más diligentemente y menos ruido hace, menos se ve afectada a tu empresa. Si tu empresa rápidamente, tu aseguradora, la compañía, llega a un acuerdo, bueno o malo, quiero decir, al fin y al cabo tu compañía ha ofrecido una indemnización que tu cliente puede estar de acuerdo o no, pero es la que hay y se justifica. Y luego, si no se llega a un acuerdo, pues como en los seguros de coche, oye, tu compañía que te indemnice y luego me reclame a mí y a mi compañía. Y ya está, he dado la cara, he resuelto, estoy allí y además mi corredor ha llamado a mi cliente para estar atento a que se solvente cuanto antes ese episodio. Fíjate, por ahí también te quería preguntar, ¿no? El episodio anterior hablamos del tema de corredores, mediadores de seguros y su importancia. Entiendo que en esto del daño reputacional que estamos hablando, el corredor o el mediador con el que hemos contratado sí que puede ser una ayuda y un apoyo, o debería de serlo, o no puede hacer nada ahí, entre medio. Hombre, es básico, es esencial. Es esencial para hacer comprender a ambas partes que el camino que se lleva es el correcto, que no hay dejación de funciones, que todo va a funcionar correctamente, lo cual no quiere decir que sea lo ideal para las personas, que las expectativas se cumplan. Por ejemplo, oye, se me han roto 10 paquetes, esto yo lo hubiera vendido a 10.000 euros y la compañía me va a indemnizar 5.000, porque es mi coste directo de lo que me ha costado a mí. Bueno, es la obligación que tienen, resarcirte de ese daño, pero luego ya veremos a ver si esa pérdida económica que hemos tenido la podemos reclamar y ahí es donde va a haber más lucha. Tú asesoras, apoyas a tu cliente y le ofreces información al perjudicado para que se quede tranquilo y que no piense que tu cliente se está llamando andana y no quiere entrar en esa indemnización. Perfecto, estupendo. Pasos concretos, Fernando. Es decir, ya estamos viendo un poquito pues, la importancia del seguro, ¿no?, las circunstancias en las que nos podemos ver y la gestión. Pero ¿qué pasos concretos debemos dar para que precisamente toda esta agilidad que tú estás comentando vaya por el cauce que tiene que ir? Puede ser ahí específico, ¿no?, como una guía de pasos cuando tienes un problema o una reclamación por responsabilidad civil. Pues la primaria más importante es automáticamente comunicarlo a tu mediador. Y depende del siniestro que sea, el mediador se personará ahí y tú le tienes que contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Para que el siniestro se resuelva de la forma mejor y más rápida y de forma positiva. En esa tramitación que contaremos lo que ha ocurrido, tendremos toda la información de quién, qué, cuándo, cómo, dónde ha ocurrido el percance. Y trasladada a la aseguradora, enviarán a peritos. Y el posterior, o sea, el hecho de que desde nuestro equipo llamen y primero reconozcan a la parte perjudicada que ya hemos dado el siniestro, esta es la compañía, este es el número de póliza, esta es la referencia del siniestro,
para que el perjudicado sienta que se ha tramitado el siniestro y que haya una comunicación bidireccional directamente del perjudicado, ya no con su cliente, ¿no? Con su proveedor, sino con nosotros. Oye, ¿cómo va el tema? Y evitar esas llamadas a nuestro cliente, la empresa que estamos protegiendo con nuestra póliza de responsabilidad civil, para que no interrumpa su actividad y tenga esa queja, ese hombro, el que llorar, el que reclamar a nosotros directamente. Comunicamos a la compañía, vamos detrás del perito y luego detrás de nosotros siempre tenemos en este bagaje abogados en los que nos asesoramos cuando tenemos esa necesidad para ver si van bien o van mal. Y en el supuesto de una reclamación que nosotros no asumimos, es decir, que no hemos sido los responsables o cuando menos no creemos ser los responsables, ¿cuál es el proceso? Pues mira, sigue siéndolo igual porque nosotros lo que le vamos a comunicar, o sea, nos va a comunicar el siniestro, dice que no tiene la culpa, va a haber una pericial y nosotros le vamos a comunicar al perjudicado que entendemos que no hay una responsabilidad por parte de nuestro cliente en función de las periciales y si él cree tener la razón, que de parte a su compañía y que nos reclame. Y ya llegaron a un acuerdo las compañías. Que nos vamos a ver perjudicados la marca, nuestro cliente, porque yo quiero que me pagues, pero es que no es culpa mía, no es una negligencia mía. O sea, el producto ya viene, te he dicho que lo tienes que tener a menos 4 grados y no lo has tenido a menos 4 grados. ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de la empresa de transportes que no te lo ha servido en condiciones? Hay que dilucidar dónde se produce esa responsabilidad. Si subsidiariamente soy yo responsable o no. Para eso hay profesionales, gracias a Dios, están los peritos en los que vamos a ver dónde se produce, dónde recae la culpabilidad. ¿Es obligatorio para todas las empresas tener el seguro de responsabilidad civil? Que creo que ya lo has contestado antes, porque has dicho que algunas no lo tienen. Bueno, pero vamos con ello, David. No todas las actividades es obligatorio. Yo, como siempre digo, es obligado tenerlo para proteger tu patrimonio como empresa, como empresario. Y desde luego sí que hay actividades empresariales, las profesionales, evidentemente, corredores de seguros, abogados, médicos y, por supuesto, algunas actividades como electricidad, fontanería en algunos términos, etcétera. Y normalmente, si trabajas con la administración, te exigen tener siempre una póliza de responsabilidad civil. O sea, que por lo que has dicho, sí que hay algunas actividades que está obligado el tener ese seguro de responsabilidad civil. Sí. Y luego otras, pues ya queda a conciencia, por decirlo así, a decisión, ¿no? de ese empresario. Interesante, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que habrá actividades que lógicamente el riesgo pueda ser mínimo. Pero antes ponías el ejemplo de esta empresa de limpieza que yo pues me imagino entrando en una industria, limpiar, aunque entiendo que una industria no lo permitiría, pero en el supuesto de que lo permitiese, puede haber cualquier tipo de accidente personal de sus empleados, ¿no? Puede haber un accidente donde se corte, se pegue un golpe, no lo sé, puede haber muchas situaciones y no estar cubierto. Creo que es algo para reflexionar, ¿no? Este aspecto. Claro, estás pensando en las grandes empresas, en las grandes industrias, que esas tienen unos protocolos muy marcados, pero la pequeña empresa no tiene los protocolos de exigir ciertas documentaciones a sus proveedores, porque lo dan ya por hecho en muchas ocasiones. Un ejemplo, todos entendemos que esa empresa de limpiezas o ese proveedor que te entra a rellenar las máquinas de expender del café o de las Coca-Colas, ¿no? Están asegurados. Y si no lo están, claro, ahí entras tú subsidiariamente con una empresa que entra allí, bueno, ya nos complicamos, etcétera. La empresa pequeña, oye, Paco entra, sale y no te das cuenta de dónde puede llegar, cómo puede afectar a tu empresa ese hecho. Vamos a suponer que la nuestra es una empresa pequeña y por lo tanto no tenemos esos protocolos de cerciorarnos o de exigir un seguro de responsabilidad civil. Llega ese técnico que mueve la máquina, cambia un cable porque no funciona, se provoca un cortocircuito y se incendia la empresa. Y no tiene seguro. ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, se incendia la empresa y se incendia la del otro lado además. Vamos a ponerlo ahí ya a lo bestia, ¿no? Bueno, lo primero es que no tienes seguro, a ti te da igual porque tú como contrataste un buen seguro y además lo contrataste con dos seguros, bueno, o con cualquier otro compañero, lo tienes bien contratado, con lo cual tu compañía pagará y ya está. Te pagará a ti porque eres su asegurado y te indemnizará. Y luego reclamará contra el perjudicado. Y ya veremos, incluso va contra el patrimonio de ese empresario que no ha sido diligente contratando una póliza de responsabilidad civil y resulta que por no contratar esa RC acaba pagando con su patrimonio, recordemos la responsabilidad civil de directivos y consejeros, ¿no? De la RC de los empresarios.
Pero la empresa aledaña a la que se ha pasado el fuego por el tejado y se ha prendido fuego, esa va a decir, oye, el fuego ha venido de tu casa, de tu industria, de tu nave o de tu local. Por tanto, me pagas. Y nos encontraremos con una reclamación de la empresa aneja. Y nuestra compañía va a decir que mira usted que no es mi culpa. Entre todas estas, habrá que ver realmente dónde se produjo el incendio y cómo se produjo. Y claro, si efectivamente se produjo de ese cable que estaba mal instalado, veremos a ver cómo fue, ¿no? Recordemos el incendio de Valencia, que aún no saben realmente cómo se produjo. Bueno, pues aquí lo mismo. Al fin y al cabo, ambas empresas que se han prendido fuego recobrarán, si pueden, la reconstrucción de sus industrias y luego ya verán las compañías a quién tienen que reclamar. Pero ese es otro problema, que a nosotros nos afecta porque hemos podido reconstruirnos al tener las pólizas correctamente contratadas de nuestras industrias y de responsabilidad civil, por si acaso. Vale, y si soy el propietario de las máquinas expendedoras y además se demuestra que ha sido negligencia del empleado, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa a esa empresa? Porque sí, está claro que yo como empresa, como tengo el seguro, ¿vale? Ha venido alguien de fuera, la ha liado y el seguro va a cubrir. Pero a esa empresa que ha enviado un empleado, que ha provocado un cortocircuito y que ha provocado un incendio y no tiene seguro, ¿qué le ocurre? Bueno, si no tiene seguro que le ocurre, es que seguramente van a pasar muchas noches sin dormir. Y seguramente va a intentar vender todo su patrimonio antes de nada. Ya veremos qué ocurre con eso del levantamiento de los bienes jurídicamente, ¿no? Pero va a perder todo su patrimonio porque él, la empresa, lo va a pagar y es una negligencia muy grave y entiendo que irán contra su patrimonio. Vale, Vale, tú entonces, subo la apuesta, Fernando. Mismo ejemplo y además hay fallecidos. Ojo, lo que te estoy contando. mira, pueden ocurrir hasta... Ya nos metemos en un tema delicado, ¿no? Porque allí vamos a recibir las reclamaciones. Nuestro cliente, el de la fábrica, va a recibir una reclamación del fallecido. Y a lo mejor subsidiariamente vamos a tener que hacer frente a ese pago. Porque se ha producido en nuestra fábrica. Vaya. Claro, entonces nosotros, el juez determinará si nosotros subsidiariamente estaban en nuestras instalaciones y efectivamente somos responsables. Porque lo que no se va a quedar es sin cobrar. Evidentemente, el juez no puede dejar a una familia sin cobrar por un fallecimiento o peor todavía por una invalidez esos daños. Entonces, nos condenen subsidiariamente a esa indemnización. Desde luego el otro, como no tiene seguro, pues oye, igual está desaparecido. Como administrador, ¿no? Aquí ya no seríamos incluso administrador, ¿no? ¿Podría tener consecuencias penales este asunto? Ay, no es de mi ámbito exactamente. Pero es que estas cosas pasan. Yo te estoy ya preguntando por interés propio, ¿no? Porque estas cosas suceden, pueden suceder. A ver, posiblemente tengas una demanda penal, sí, seguramente, porque el penal va mucho más rápido y entonces posiblemente recibas esa demanda penal. Ya veremos cómo se ha producido, dónde están las responsabilidades y ahí los señores letrados y jueces dilucidarán si cabe o no cabe. Pero lo que sí que es real es que tú has recibido una demanda penal o civil y que estás atemorizado, por no utilizar otra palabra. Visto todo este tinglao, que cualquier persona ya a la cabeza le tendría que activársele muchas alarmas. ¿Cuánto cuesta de media un seguro? Hablamos en este caso ya de una... No hablamos de Balai, como mencionabas antes, que evidentemente son otros números y otras cifras. Pero para una pequeña mediana empresa, ¿cuánto puede ser la media de un seguro? Bueno, el coste del seguro de responsabilidad civil va en función de varios factores. El primero es la actividad que realizas. En función de la actividad hay o más o menos riesgos y tiene un coste. Dos, del capital asegurado que quieras contratar y de la franquicia que quieras asumir. Es decir, grandes empresas tienen franquicias, te puedo decir, de hasta 1.000.000 de euros, porque lo pueden, no tienen ningún problema en pagar 1.000.000 de euros, ¿no? Las pequeñas, yo por ejemplo en mi póliza de responsabilidad civil tengo 1.000 euros y ahora pensaba que iba a subir a 2.000 euros para bajar la prima, el precio de lo que estoy pagando. Y un fontanero, electricista suelen tener 300, 600 euros. Pues un fontanero a lo mejor paga 300, 400 euros al año y una industria, esa prima pues puede estar sobre los 1.500, 2.000, 3.000, dependiendo de la actividad, 400 euros. Si pagas mucho es que facturas mucho, porque esa es el otro factor determinante. O sea, no paga lo mismo uno que factura 10 millones de euros que 10.000 euros. Siempre hay una prima mínima, pero efectivamente va en función de eso. Recordemos, la actividad, la franquicia que quiero asumir y la facturación y número de empleados que tengo en la empresa. Estupendo. Te quería sacar la cifra, Fernando, porque después de haber hablado de todo esto y eso que tú has sido bastante comedido, ¿no? Con el tema, cuando te he llevado ahí a situaciones ya muy complejas, ¿no?
que lógicamente ya pueden derivar en muchas cosas, estamos hablando de 400 o 500 euros. O sea, al mes, si lo pusiésemos mensual, estamos hablando de 40 50 euros. Ahí es donde quería ir, ¿no? A que a veces, por cantidades tan ridículas, nos exponemos a todo lo que acabas de contar. Y yo no vendo seguros, ¿eh? O sea, que yo no me dedico a eso. O sea, esto no es un speech de venta en absoluto, es la reflexión que yo hago de esto, ¿no? Por 40 50 euros la que se te puede montar. David, mira, si el seguro no fuera obligatorio del automóvil, habría mucha gente que no tendría seguro de automóvil. Eso seguro. Y lo que ocurre además es que al haber un gran número de asegurados, las primas bajan, ¿no? Hay algún país, América del Sur y Centroamérica, que no es obligatorio el seguro del automóvil. Sí, sorprendentemente, y asumen ellos el coste. Pero es que la gente lo ve como un gasto y no como una inversión, no como un traslado del riesgo, decir, bueno, yo me quito este peso encima, además, si lo voy a meter en gastos de la empresa, parece que es un coste. Estamos muy mal vistos los asegureros, que decíamos antiguamente, con cierta connotación graciosa. Creo que la seguridad civil empresarial no es ni mucho menos un gasto, ¿no? Tiene que ser algo estratégico porque en cualquier momento estamos expuestos y sobre todo en muchas empresas ya me voy a lo sencillo, ¿no? Como decías antes, a un fontanero que entra a una empresa, a un electricista. Bueno, el electricista está obligado a tenerlo. Es Sí. decir, puede pasar cualquier situación que al final estamos hablando de unas cantidades que son ridículas, que son de café, que digo yo, y la complicación tan extremadamente grande que podemos tener, pues bueno, sirva a este programa de alguna forma de concienciar, ¿no? Un programa de concienciación a este respecto, ¿no? Que no solo, además, fíjate, ese tema de por nosotros mismos, ¿no? Que sería lo primero. Al final, el ser humano tenemos tendencias egoístas, ¿no? Sino también hasta por los demás, por nuestros clientes. Ostras, que no le quiero meter en un problema a mi cliente. Que si pasa algo, sé que estoy con una cobertura por detrás. En efecto, David, mira, y se me olvidó otro percance que puede ocurrir, cada vez más asiduo, es que tengamos un problema de una reclamación de la Agencia de Protección de Datos. Y ahí nuestra póliza de responsabilidad civil también lo puede cubrir. Ah, mira, esa es buena. Entonces, claro, cada vez hay más gente sensible a sus datos, las propias empresas, puede ocurrir algún boicot en la propia empresa y tenemos esa cobertura de responsabilidad civil. Vamos a trabajar en condiciones en nuestras empresas, dediquémonos a fabricar, a vender, a comercializar, con la tranquilidad de tener una buena cobertura de responsabilidad civil. Muy bien, Fernando. De forma muy breve y sencilla, simplemente, cuando como empresa busco contratar un seguro de responsabilidad civil, ¿tú qué consejos darías del ABC de decir, mira, asegúrate de A, B y C? Y esto no lo olvides. Luego lo demás ya son otras cosas. Lo más importante es que comuniques como empresario qué cosas realizas, qué actividades realizas, el ámbito en las que lo haces, nacional, internacional, la facturación, número de empleados, toda la idiosincrasia de la actividad para que la póliza se adapte a tus necesidades en este momento. Y luego comunica los cambios que pueda haber para que se vaya adaptando. Y el mercado te ofrecerá normalmente las coberturas que necesitas. Perfecto, estupendo. Pues bueno, para finalizar, Fernando, que creo que ha quedado clarísimo de qué va esto y lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué consejo clave darías a nuestros oyentes para gestionar eficazmente el riesgo de responsabilidad civil en sus negocios? Por si hay alguna cosita que se nos queda ahí en el tintero. No tenemos que dejar en el olvido esa cobertura. Cubrimos nuestra industria, nuestra pyme, nuestra actividad, nuestro comercio, pero no es algo más, no es un añadido más. Cada vez tenemos más responsabilidades directas y no directas. Tenemos la responsabilidad también medioambiental, no responsabilidad civil medioambiental, que también, pero está la responsabilidad medioambiental. Y tenemos que ser conocedores de las necesidades que tenemos que cubrir en la actividad diaria de nuestra empresa. Tenemos que estar informados. Es que lo dice la propia palabra, lo veo como una responsabilidad. Y creo que el empresario que es responsable, que el empresario que sabe lo que le pertenece y lo que no, es algo que toma en cuenta y debe de tomarlo, ¿no? Aunque solo sea, como antes mencionábamos, ¿no? Egoístamente, ¿no? De los problemas que puedo tener. Sí, mira, lo has comentado, es una responsabilidad civil, es una responsabilidad solidaria, porque tú no vas a poder hacer frente al pago de esas indemnizaciones y con ello consigues que sí que puedas hacer frente y esa persona que físicamente se ha perjudicado, un accidente, una invalidez, un fallecimiento, vea minorizadas las consecuencias de ese percance, de ese siniestro. Ahora se habla mucho
cuando se trabaja con otras empresas, ahora se vende, ¿no?, por decirlo así, ese tema de la responsabilidad social, corporativa, del medio ambiente y demás. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no las empresas también poner en valor que una empresa tenga un seguro? Y quizás, si no tienes un seguro de responsabilidad civil, no hay un compromiso por tu parte, pues quizás no eres la empresa con la que quiero trabajar. Esto suena muy directo, puede sonar hasta duro para el que no lo tenga, pero al final se trata de un tema de responsabilidad, un tema de coberturas y un tema de que entre todos, como estemos seguros, ¿no?, como dice este propio podcast, ¿no?, directivos seguros, pues eso es lo que buscamos, la seguridad de todos en todo aspecto. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer esta conversación contigo. Creo que las dudas sobre la responsabilidad civil han quedado más que resueltas. Gracias, David. Gracias a todos. Y bueno, para ti que nos escuchas, decirte que dentro de 15 días volveremos a estar aquí en Directivos Seguros, y si no lo has hecho todavía, si este es el primer podcast que escuchas de nosotros, puedes ir a Spotify a encontrar todos los episodios anteriores donde hablamos con detalle de seguridad directiva, consejos para mejorar tu negocio y sobre todo estrategias y fórmulas para estar completamente seguro. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cexecutives.net, en cordonseguros.es y en las principales plataformas de podcasting.